Vamos a hacer un ejemplo con el método de mallas. Aquí vamos a calcular la corriente 2 para un tiempo t mayor que 0. Observamos nuestro circuito. Si recuerdan, habíamos comentado que si nosotros tenemos un interruptor, necesitamos hacer el análisis de nuestro circuito en 3 tiempos. Vamos a iniciar con el tiempo t menor que 0. Vamos a observar que tenemos en nuestro circuito, en el tiempo t menor que 0, observamos que el interruptor está abierto, por lo cual no está circulando alguna corriente en ningún elemento. Y en la siguiente malla tampoco está circulando corriente, por lo cual entonces tenemos que en t menor que 0, ¿sí? No tenemos condiciones iniciales. Escribimos las condiciones iniciales son igual con 0 o no existen condiciones, ¿ok? Ahora, pasamos al tiempo t igual a 0. Si observan en nuestro circuito, en el tiempo t igual a 0, nuestro interruptor estaba abierto y en el instante t igual a 0, el interruptor 1 se cierra. Y las condiciones iniciales siguen siendo 0. Si ya no tenemos condiciones iniciales, no podemos calcularlo en otro tiempo. Ahora, es todo lo que realizamos en el instante t igual a 0. Recuerden que solamente se abren, se cierran los interruptores o se cambian de posición. Pasamos al tiempo t mayor que 0. Y en el tiempo t mayor que 0, podemos dibujar otra vez nuestro circuito. Como ya se cerró el interruptor, tenemos todo nuestro circuito. Ahora sí, tenemos nuestra fuente de voltaje y tenemos nuestras resistencias. Observamos que tenemos aquí nuestra bobina. Está acoplada con la bobina de 90 Henry. Ahora, observen aquí que el acoplamiento, ¿sí? Tenemos la constante que es K igual a 1. Para eso nos hace falta el valor de nuestro acoplamiento. Si recuerdan cómo obtener nuestro acoplamiento, vamos a escribirlo. Este es la bobina 1, esta es la bobina 2 y nos hace falta calcular L12. Si recuerdan la ecuación, LKL, o en este caso vamos a escribir L12 es igual, recuerdan que es la constante K que ya tenemos ahí. Tenemos nuestra constante K por la raíz de lo que sería L1. Okay. Tenemos L1 por L2. Si sustituimos, entonces tendríamos L12 es igual. La constante K, si observan acá en el circuito inicial, vale 1. Por la raíz, ¿cuánto vale L1? Que sería 10 henries por 90. Que nos daría raíz de 900. ¿Ok? Y raíz de 900 nos daría el valor de 30 henries. Ok, hemos calculado nuestra inductancia mutua. Aquí vamos a escribir, entonces ya tenemos nuestro valor de nuestro acoplamiento, que sería de 30 henries. ¿Ok? Ahora, recuerden también que cuando vamos a aplicar el método de mallas, ¿sí? Hay que ver también, si tenemos acoplamientos, vemos las marcas de polaridad. Aquí se los voy a dibujar, donde tenemos la primera bobina, su marca de polaridad,
el acoplamiento. Ok, vamos a darle un sentido. Ok, aquí está su marca de polaridad. Ok, vamos a darle este sentido. Y aquí tenemos L1, aquí tenemos L2. Y vamos a ver si las dos marcas de polaridad están en la entrada de donde damos el sentido, entonces L12 es mayor que 0. Significa que vamos a tener un signo positivo. L12 va a ser positivo. Quiere decir que tenemos más 30 henries. ¿Ok? Y ahí ya tenemos nuestra inductancia mutua con su signo. Ahora vamos nosotros a transformar el circuito. Recuerden que para calcular nuestra corriente 2, aquí aplicamos el método de mallas, pero primero, recuerden, el primer paso es transformar el circuito. Entonces, transformamos. Primero, escribimos transformar el circuito, ¿ok? Entonces, transformamos el circuito. Si recuerdan, vamos a ir transformando cada uno de los elementos. Tenemos la fuente. Si observan, aquí tenemos nuestra fuente de voltaje, es 100e a la menos 10t. ¿Cuál es la transformada del exponencial? Es e a la menos alfa t. ¿Sí? Aquí lo vamos a escribir. E a la menos alfa t sería igual a 1 entre s más alfa. Si observamos, tenemos 100e a la menos 10t. El valor de 100 es una constante, entonces tendríamos 100 entre S más 10, que es nuestra fuente, es 100 a la menos 10t. Esa es nuestra transformada de nuestra fuente de voltaje. Escribimos el valor, 100 entre S más 1, S más 10. ¿Ok? Ya transformamos nuestra fuente. Aquí se transforma porque, si observan, es una exponencial. Anteriormente multiplicábamos por un escalón porque es constante. Aquí no es una constante, aquí ya es una función exponencial. Ahora, transformamos nosotros la resistencia y recuerdan que solamente es el valor de R y nada más nos queda 100 sin unidades. Nuestra bobina no tiene condiciones iniciales, por lo cual nada más se transforma el valor de la bobina. Si recuerdan el valor de la bobina, aquí se los voy a escribir, que sería SL, ¿no? SL. ¿Cuánto vale la bobina? Vale 10, por lo cual la transformada sería 10S. ¿Ok? Y el acoplamiento, pues tendríamos 30S. ¿Ok? Ahí está transformada. Tenemos nuestra segunda bobina, sería de 90S. Y nuestra resistencia también sería 100 sin unidades. Recuerden que no colocamos unidades en transformada de Laplace. Ahora, si observan, ya transformamos nuestro circuito. Vamos a aplicar el método de mallas. ¿Ok? Aquí vamos a quitar. Listo. Primero, ¿qué dijimos que hacemos? Primero vamos a agrupar en cajones de impedancias. Recuerden que dentro del cajón pueden ir dos o tres elementos, que son los básicos, resistencia, capacitor y bobina, sin que se repitan. No pueden ir dos elementos iguales, dos resistencias o dos capacitores o dos bobinas. Por lo cual, aquí podemos nosotros, ya sea que ustedes quieran agrupar la resistencia y la bobina o dejarlo individual, no hay problema, ¿sí? Así lo podemos dejar. O en este caso, si no quieren dejarlo con un elemento, podemos agrupar la resistencia y nuestra bobina. ¿Ok? Acá también aquí podemos agrupar nuestra resistencia y nuestra bobina. Y así dejamos menos cajones, o sea, no hay problema porque dejemos un solo elemento. ¿Ok? Ya agrupamos.
Ahora, vamos a darle sentido a los elementos y a las corrientes de malla. Vamos a escribir este. Vamos a escribir aquí. Y aquí lo vamos a escribir abajo, 10S. Y entonces le damos sentido, ¿ok? Vamos a dar el sentido a las corrientes de malla. El sentido. Y a los elementos, a los cajones. Y este también. Si observamos, ya teníamos nuestro sentido en las bobinas. Vamos a dejar el mismo, ¿ok? Ahora, ya que le dimos sentido, ahora vamos a numerar las corrientes de malla. Le vamos a poner I1, aquí I2, vamos a poner Z1 y Z2. ¿Ok? Ya tenemos nuestros elementos numerados con sentido y también nuestras corrientes de malla. Ahora vamos a escribir nuestras ecuaciones. Si observan, tenemos dos mallas independientes, por lo cual nuestras ecuaciones, vamos a tener el número de ecuaciones de malla serían 2. Tenemos Z11 por la corriente 1 más Z12 por la corriente 2. Igual, observamos en la primera malla, tenemos una fuente de voltaje. Como va en el mismo sentido de la corriente de la malla, entonces positivo, por lo cual sería igual a 100 entre S más 10. Listo, ya tenemos la primera ecuación. Vamos con la segunda ecuación. Tenemos nuestra ecuación es Z21 por la corriente 1 más Z22 por la corriente 2. Igual vamos con la segunda malla. Observen, no hay fuentes de voltaje ni de corriente, por lo cual es igual a 0. Y aquí ya tenemos nuestras dos ecuaciones de mallas, ¿sí? Lo que nos están pidiendo, nos piden calcular la corriente 2. Nuestra corriente 2, pues es en la segunda malla. Aquí vamos a indicarle que no tenemos, es I2. Por lo cual, nuestra corriente I2 sería, vamos a escribir aquí, I2 va a ser la corriente 2, ¿sí? Con transformada de Laplace, ¿ok? Entonces hay que calcular la corriente 2. Ya tenemos nuestras ecuaciones y entonces nuestra incógnita va a ser I2. Ahora, ¿qué vamos a calcular? ¿Qué necesitamos? Necesitamos las impedancias propias y mutuas de malla. Recuerden, aquí vamos a escribir las impedancias propias de mallas. Recuerden que son de mallas y como son las propias, tienen el mismo subíndice. Voy a hacerlo, a moverlo un poquito. Ok. Y tenemos aquí. En nuestras ecuaciones son las que vamos a colocar en el círculo rojo, Z11 y Z22. ¿Ok? Entonces tenemos que Z11, vamos, en la malla 1, recuerden que son impedancias propias de mallas. Aquí le vamos a poner de mallas. ¿Sí? Y dentro de estas impedancias de mallas tenemos las impedancias de los elementos. Observamos que tenemos en la malla 1, ¿cuántos cajones? Nada más está Z1. Y recuerden que este es Z1, pero de los elementos, ¿cuántos elementos hay ahí? Y como es la propia, todos van con signo positivo. Y aquí observamos pues van en el mismo sentido, pues queda positivo. Aunque fuera al contrario, sería negativo, pero el número de incidencia, recuerden que nos hace menos por menos, nos da positivo. Por lo cual, recuerden que las impedancias propias de malla siempre van a ser positivas, todos los cajones que pertenecen a esa malla. Y en este caso, bueno, tenemos Z1, ok, Z1 va a ser igual que tenemos en nuestro cajón. Nos quedaría, tenemos la resistencia y la bobina, 10S.
No hay acoplamientos en esa malla. Vamos con Z22, que tenemos Z22 es igual. Vamos con la malla 2. Observen, tenemos Z2, el cajón de Z2, dijimos con signo positivo. ¿Cuántos elementos hay en Z2? 2 elementos. Tenemos una resistencia y tenemos una bobina, que es 90S. ¿Ok? Ahora, vamos con los elementos, más bien con las impedancias. Ok, con las impedancias, aquí escribimos impedancias. Vamos a cambiarlo. Vamos a escribir las impedancias mutuas. ¿Qué tenemos? Impedancias mutuas. Recuerden que son impedancias mutuas, pero de mallas, ¿sí? Y tenemos que es donde cambia el subíndice, es diferente. Observamos en nuestras ecuaciones de mallas, en nuestro sistema Z12, que están en círculo verde, es lo mismo que decimos que hay entre la malla 2 y 1, o 1 y 2. Tenemos que Z, escribimos Z12, que hay entre la malla 1 y 2, es igual a decir que hay entre la malla 2 y 1. Y observamos que hay entre la malla 1 y 2. Observamos que tenemos el acoplamiento, ¿ok? Y como en este caso, una bobina pertenece a la malla 1 y la segunda bobina pertenece a la malla 2. Y en este caso, vamos, con respecto a la malla 1, la bobina va en el mismo sentido, por lo cual aquí se los voy a dibujar. Tenemos nuestra bobina de 10S y va en este sentido, ¿sale? Tenemos nuestro acoplamiento con la segunda bobina de 90S y también va en este mismo sentido. Aquí van las corrientes de malla. Aquí va la corriente, este es I1 y este es I2, ¿ok? Ahora, vamos a observar. La bobina de 10S con respecto a I1, ¿sí? Que está acoplada con la de 90S, como va en el mismo sentido, es con signo positivo de este lado. Vamos a escribirla acá arriba. Ok. Sí. Ok, entonces dijimos es con signo positivo. La bobina de 90S va en el mismo sentido que la corriente I2, entonces también es positivo. Más por más nos va a dar el acoplamiento más. En este caso es una sola vez, que sería Z12, que es el cajón 1 con el 2 está acoplado. Pero sabemos que en este caso, bueno, aquí vamos a escribir, tenemos que es Z12. Y Z12, ¿sí? Es el acoplamiento. Ya sabemos que tiene un signo positivo. Entonces, aquí en este caso sería más el valor de Z12, que sería 30S. ¿Ok? Tenemos más. Ok, vamos a escribirlo. Tendríamos más y más el acoplamiento. Y nos queda 30, ok, nos queda 30S. ¿Ok? Listo. Ya tenemos impedancias propias y mutuas. Ahora vamos a escribir, vamos a mover un poquito, vamos a escribir nuestras impedancias propias y mutuas en nuestro sistema. Tenemos sustituyendo, aquí vamos a escribir sustituir en las ecuaciones. Entonces tenemos Z11. Z11 son 100 más 10S, que multiplica la corriente I1. Y luego Z12, tenemos Z12, que sería 30S. 30S, ok, que sería, aquí lo vamos a dejar en el círculo, 30S por lo que sería la corriente 2, igual a 100 entre S más 10. ¿Ok?
Luego vamos con la impedancia de malla Z21 que vale 30S por la corriente 1 más, y lo que tenemos es la impedancia propia Z22 que tenemos es 100 más 90S. 100 más 90S por la corriente 2 igual a 0. Ya que sustituimos en nuestro sistema, ahora sí, ¿qué es lo que nos están pidiendo? I2. ¿Cómo podemos calcular I2? Podemos hacerlo por medio de determinantes. I2 es igual al determinante de I2 entre el determinante total. Vamos a escribir nuestros determinantes. Déjenme escribirlo más abajo. Ok. Tenemos nuestro determinante y tenemos, como queremos calcular I2, en la columna I1 escribimos nuestros coeficientes de I1. Ok, ahí está. Pero en la columna de I2, ahí es donde vamos a sustituir por lo que está después de la igualdad. Tenemos 100 entre S más 10. Y aquí vale 0. ¿Ok? Listo. Y el determinante total, si colocamos nuestros coeficientes de la columna 1 y la columna 2. 30S, acá 30S, y abajo 100 más 90S. ¿Ok? Listo. Y ahí nosotros vamos a resolver nuestro sistema de ecuaciones. Ya que hacemos nuestras operaciones, tendríamos en este caso que hacer la multiplicación. ¿Ok? Vamos a hacer nuestros cálculos y nos quedaría que I2. Ok, ¿qué tenemos? Sería 30S en el numerador, 30S por 100 nos quedaría, ok, nos quedaría menos 300, 3000 más 100, ok, menos 3000 por S entre S más 10. Y en el denominador tenemos 100 por 100, nos queda 10.000 más 1000S más 100 por 10, nos quedaría 1000S más 900S cuadrada menos 900S cuadrada. ¿Ok? Ya tenemos ahí nuestro determinante. Ok, ahora vamos a simplificar. Tenemos I2. En este caso tenemos nuestra corriente I2. Es igual. Ok, podríamos simplificar menos entre S más 10. Y en este caso, aquí tenemos I2 es igual, el denominador, ok, vamos a simplificar. 900S cuadrada se va con el de 900, ¿no? Ok, eliminamos estos términos. Y en este caso, bueno, podemos observar, tenemos 9000 más 1000, serían, ¿qué? 10.000, ¿verdad? Tenemos 10.000 S, tenemos 10.000 S más 10.000. Ahí está. Y aquí en este caso podemos simplificarlo. Nos queda
Menos 3000 S entre S más 10. Y abajo podemos factorizar el 10,000. 10,000 que multiplicaría S más 1. ¿Ok? Y aquí podemos hacer lo de el sándwich. ¿Sí? Podemos cambiarlo. Tendríamos I2, que sería igual menos 3000 S, y acá tendríamos 10,000 que multiplica S más 1 y S más 10 pasa hacia abajo. Ok, ya que tenemos nuestra función, podemos simplificar. 3000 entre 10 nos quedaría 3 entre 10, ¿ok? Y en este caso escribimos I2 es igual a menos 3S entre 10 que multiplica S más 1 por S más 10. Ok. Ahora, aquí ya nosotros obtenemos nuestra respuesta. Vamos a marcarla, que esta sería nuestra solución. Tenemos aquí nuestra solución, que sería I2. Pero aquí estamos en el dominio de la variable compleja o de transformada de Laplace. Lo que necesitamos es cambiarla al dominio del tiempo. Para eso recuerden que vamos a aplicar transformada inversa. Para poder aplicar transformada inversa, primero vamos a ver si es una función racional propia. Si es una función racional propia, el numerador, el grado del numerador, observamos que es de grado 1. Debe ser menor que el grado del denominador. El grado del denominador sería S más 1 por S más 10, nos da S cuadrada. Es de grado 2. Por lo cual, sí cumple la condición si es una función racional propia. Y por lo cual, podemos expander en fracciones parciales. Observamos cuáles son las raíces del denominador. Tenemos la primera raíz, que sería menos 1. Recuerden que es S menos la raíz. Menos por menos nos da más 1. La segunda raíz sería menos 10. ¿Ok? Ya tenemos nuestras dos raíces. Ahora, vamos a expander en fracciones parciales. Ahí nuestra función I2. Si expandemos en fracciones, aquí vamos a escribirle expander en fracciones. Y tenemos que es I2 es igual. Vamos a poner el término A entre la primera raíz, que sería S más 1. La segunda más B entre S más 10. Ok. Ahora vamos a expandir, vamos a calcular nuestras constantes A y B. ¿Ve? Si recuerdan, el valor de A lo vamos a calcular, el denominador de A, que es S más 1, por toda nuestra función, lo que está en el cuadro azul. Entonces tenemos menos 3S entre 10 por S más 1 por S más, por S más 10. Y evaluamos con la raíz de menos 1. Eliminamos términos semejantes, recuerden, S más 1 se va con S más 1 y evaluamos en la variable S el valor de menos 1, ¿ok? Y en este caso, evaluando, tenemos menos 3 por menos 1, nos quedaría más 3 entre 10 por S más 10,
¿ok? Y en este caso, bueno, pues tendríamos el valor de 0.1. Ahora vamos con el término de B. El valor de B va a ser igual al denominador de B, que sería S más 10, por toda nuestra función. Toda nuestra función es menos 3S entre 10 por S más 1 por S más 10. Y lo evaluamos con nuestra raíz de menos 10. ¿Ok? Y en este caso también eliminamos términos semejantes y evaluamos nuestra raíz, que sería de menos 10, en nuestra función. ¿Ok? Y en este caso, bueno, pues evaluando, nos va a quedar de menos 1.1. Ahora, ya que nosotros estamos evaluando, ¿sí?, nuestro valor de A y B, y ya que tenemos nuestras constantes, vamos a sustituir en nuestra función. Tenemos sustituir nuestra respuesta, tendríamos I2. Recuerden que este es con la variable de transformada. El valor de A, tenemos es 0.1 entre S más 1. Y el valor de B, tenemos, ok, es menos. Sería menos 1.1 entre S más 10. Ok, ya que tenemos nuestros valores de A y B, entonces nosotros vamos a regresar al dominio del tiempo. Vamos con nuestras tablas. Tendríamos que nuestra corriente 2 sería igual a 0.1, como son exponenciales, si observamos e a la menos 1t, ¿vale? El siguiente término, menos 1.1 por e a la menos 10t. Y sus unidades, recuerden no olvidar colocar unidades. Y tenemos nosotros nuestra respuesta, ¿sí?, de la corriente 2, por lo cual aquí ya tenemos nuestra corriente 2 que nos están pidiendo, ¿ok? Y voy a hacerlo más pequeño para que lo observen, ¿sí? Nuestro circuito. Ok, quedó muy largo, pero se los voy a pasar para que lo puedan imprimir.